Buenas tardes a todos, a todas. Yo voy a hablar de las normas de diseño por sismo de la Ciudad de México y voy a dar una breve historia de cómo ha sido su evolución y nuestra opinión de cómo se desempeñaron, digamos, las normas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y el desempeño de las normas se refiere a qué tan buena fue la capacidad de las normas de estimar el tamaño de los movimientos del suelo. No me refiero a qué también se desempeñó su aplicación, ¿no? Ese es un problema separado, muchísimo más grave que el otro. No lo vamos a comentar aquí, pero en la Ciudad de México tenemos un problema de aplicación de las normas gravísimo, que pues, medio que las hace que sea un poco irrelevante tenerlas, ¿no? Porque si uno las tiene, pero no se aplican, pues, el proceso queda muy cojo, ¿no? Pero no me refiero a ese desempeño, sino a la capacidad de las normas de estimar el tamaño de los movimientos, su distribución geográfica. Antes de eso, aprovechando las preguntas que se hicieron los doctores Suárez y Singh sobre qué tan inesperado era el evento del 19 de septiembre de 2017, voy a hacer un breve comentario. Puse estas diapositivas aquí a la carrera para participar en la discusión. En términos generales estoy de acuerdo con ellos, pero me gustaría señalar una cosa de la que no se ha hablado. Entonces, la pregunta es, ¿era inesperado el evento del 19 de septiembre de 2017? Bueno, ya lo hemos visto, por lo que se refiere a la localización del evento, pues no mucho. O sea, tenemos muchos años de tener identificada una zona de ocurrencia de temblores de esa familia, que pues están desde los primeros mapas que se hicieron en los años 70, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, por lo que se refiere a la localización, no parece muy inesperado. Ahora, por lo que se refiere a la frecuencia, ya lo analizó el doctor Shri, pues se han registrado muchos temblores de esta familia de temblores en la Ciudad de México. Su frecuencia de ocurrencia es comparable a la frecuencia de ocurrencia de eventos de la costa y hemos estimado, el doctor Singh, bueno, entre varios han estimado que seguramente tiene un periodo de retorno, ese nivel de aceleración en CU, de unos 160 años, 200 años quizá. Entonces tampoco es un temblor excepcionalmente improbable. O sea, no es muy común, como decía Gerardo Suárez, pero no diría yo que es excepcionalmente improbable. Lo que sí parece, según yo, poco probable, es decir, hace este temblor un poco inesperado, viéndolo desde otro punto de vista, es lo que pasó en la región epicentral. O sea, las aceleraciones registradas, por ejemplo, en la estación Yaig o otras estaciones aún más cerca del epicentro, son aceleraciones que según nuestros cálculos son como de 1000 años de periodo de retorno. O sea, esas sí parecen aceleraciones excepcionalmente grandes. Claro que ustedes podrían decir, pues a lo mejor tu estimación de que son de 1000 años de periodo de retorno está totalmente mal, porque está basada en fin, puede ser. Pero la verdad es que no. La verdad es que hubo daños, por ejemplo, en zonas arqueológicas del estado de Morelos, de los cuales no teníamos noticia que hubiera habido daños en Xochicalco, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí mi apunte para eso. Probablemente, por lo que se refiere a las aceleraciones en la Ciudad de México, no es tan improbable, pero las aceleraciones en la zona epicentral sí parecen muy grandes. O sea, parecen corresponder a periodos de retorno muy grandes, ¿no? Hasta ahí mi contribución al. Bueno, también qué tan inesperado fue desde el punto de vista de las normas, lo empezó a mencionar Shri, el efecto de los temblores de intraplaca ha sido reconocido desde hace 30 años. En los estudios que se hicieron en 85, uno de los temblores de diseño era muy parecido al que ocurrió al del 19 de septiembre de 2017. Y de hecho, los que conocemos como espectros de peligro uniforme, que son la base de la formulación de los espectros de diseño en las normas,
aquí están separados en la contribución de los temblores intraplaca verde y los temblores interplaca, o sea, los temblores costero azul, y el rojo es el espectro de peligro uniforme compuesto de los dos. Entonces se ve que en las zonas de periodo corto el peligro, lo sabíamos, digamos, está dominado por los eventos de profundidad intermedia, y el tamaño de las fuerzas de diseño en esta zona del espectro está gobernada por esos eventos. Entonces, desde este punto de vista tampoco es un evento inesperado, sino que estaba en mente de las personas que han hecho las normas desde hace más de 30 años, ¿no? Bueno, ahora sí entro ya propiamente a hablar de la normatividad de diseño por sismo en la Ciudad de México. Entonces, las normas de diseño por sismo en la Ciudad de México tienen como 70 años de antigüedad. De hecho, más bien 75 años. Las primeras normas son de 1940, 42. Es una cosa bastante notable. O sea, por ejemplo, en países de América Latina, las normas empezaron a ser obligatorias 30 o 40 años después que esto. O sea, y la historia del desarrollo de las normas de la Ciudad de México ha sido muy interesante porque han sido en general normas más bien vanguardistas, digamos, que han ido proponiendo cosas que después se han ido adoptando en normas de otros lados. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos. 1942, las primeras normas de la historia de la Ciudad de México, se incluyen por primera vez lo que ahora conocemos como factores de importancia, que es el hecho de que algunos edificios, por ejemplo los hospitales, se tienen que diseñar para fuerzas más grandes que las casas comunes y corrientes. Eso no existía antes de 1942. Las normas de 1942 de la Ciudad de México lo introdujeron y después ahora es una práctica común en todo el mundo. Después las normas de 1957 introdujeron también por primera vez en la normatividad mundial la distribución de fuerzas sísmicas con la altura del edificio, una cosa muy innovadora en su época, el método dinámico de análisis, que era como ir a la luna, ¿no? De hecho, la Torre Latinoamericana es el primer edificio de la historia del mundo que se analizó con métodos dinámicos de análisis, ¿no? Tuvo unos diseñadores de lujo porque el calculista, digamos, era el famoso profesor Newmark y su chalán, era el profesor Emilio Rosenbluth. Así que imagínense, ¿no? Entonces, también se incluyó por primera vez en la historia la limitación de desplazamiento lateral de las estructuras, que ahora es una práctica común, y la obligatoriedad de uso de coeficientes mayores en la zona del lago, es decir, la microzonificación. O sea, hay microzonificación presente en las normas de la Ciudad de México desde 1957. Es una cosa bastante pionera, digamos, ¿no? Hay muchas normas actualmente en el mundo que no tienen esto. Luego, las normas de 1976 introdujeron por primera vez las reducciones por ductilidad, que eran una novedad en su época, y, en fin, y otras que vamos a ver más adelante, más recientes. Ahora, tenemos un problema en México y es que la normatividad de la construcción es de competencia municipal. Esa es una consecuencia de nuestra estructura legal, ¿no? Entonces, en principio, cada uno de los 2.500 municipios de la Ciudad de México podría tener su propio reglamento. No sé muy bien cómo esté la cosa, pero en teoría Coyoacán podría tener, como ya ahora es una alcaldía, Coyoacán podría tener su reglamento que fuera diferente al de Tlalpan y al de Álvaro Obregón, y podrían ser contradictorios entre ellos, ¿no? Esto ha sido una pesadilla, digamos, porque ha hecho muy difícil la homogeneización de la normatividad a lo largo del país, ¿no? Además, a esto hay que añadirle que algunos sectores industriales, en particular el sector eléctrico, genera sus propias normas de construcción, que son bastante útiles, y de hecho muchas veces son adoptadas en municipios donde no hay normatividad, ¿no? Aquí está, hasta 2000 había por lo menos 40 reglamentos de diseño por sismo diferentes en México, la mayor parte de ellos basados en los mismos documentos, normas técnicas complementarias para diseño por sismo del DF
y el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal. Esos son, digamos, los documentos base que han dado origen a la mayor parte de las normas en nuestro país. Se han hecho muchos esfuerzos por homogeneizar la reglamentación en México, todos han fracasado. Me imagino que ahora que estamos en la cuarta transformación, ahora no fracasaremos, pero vamos a ver. Hasta ahora hemos fracasado siempre que se ha intentado la homogeneización de la normatividad. Ahora, ya yendo a las normas de la Ciudad de México, han tenido una evolución que en muchos casos ha sido dictada por la ocurrencia de temblores. O sea, han ocurrido temblores y como consecuencia se han hecho ajustes a las normas siempre para hacerlas más estrictas, nunca menos estrictas, ¿no? Entonces, pero no siempre ha sido así. En 1942, no lo tengo muy claro cómo era la situación, no está bien documentado, pero al parecer estas normas se originaron por temblores que hubo en Colima en 1941 y que se sintieron mucho en la Ciudad de México, y eso se hizo que se emitieran normas de diseño por sí. Después, 1959, unas normas que vinieron como consecuencia del temblor de 1957 y los daños que hubo, temblor del Ángel, ¿no? Luego, una versión en 1966 sin sismo de por medio, o sea, fue una actualización, digamos, en tiempos de paz. 1976 también se actualizaron las normas sin sismo de por medio. 1985 se emitieron unas normas de emergencia como consecuencia del temblor del 19 de septiembre y la observación de que se habían rebasado los niveles de aceleración que se preveía. En 1989 una versión con cambios más bien menores, o sea, es muy parecida a las normas de emergencia de 1985. Luego la versión de 2004, que era la que estaba vigente durante el temblor de 2017, y después la versión actualmente vigente, es la conocemos como de 2018, y esta, en realidad, como decía el doctor Reynoso más temprano, es una actualización que se hizo sin sismo de por medio. O sea, parece que hubo el sismo del 19 de septiembre de 2017, pero en realidad la norma, no me lo van a creer, pero se había entregado a las autoridades de la ciudad con una ceremonia el 18 de septiembre. Entonces la norma estaba terminada el 18 de septiembre, se la entregaron a la autoridad de la ciudad y el 19 de septiembre ocurrió el temblor y bueno, pues ahí estaba la norma, está ya vigente en este momento, y lo que vamos a ver es cómo se comportó esa norma que no estaba vigente durante el temblor, pero ahora sí ya lo está, ¿no? Entonces, las normas que estaban vigentes en 2017 eran unas normas bastante interesantes, se emitieron en 2004 y tenían un apéndice que era que era optativo, era de aplicación optativo, pero que tenía muchas modificaciones muy interesantes. En particular, nos interesa que el apéndice A especificaba espectros de diseño específicos para todos los sitios de la Ciudad de México. A diferencia de lo que tenían las normas anteriores, que eran zonas, unas cuantas zonas, las normas de 2004 incluían en un procedimiento optativo una especie de continuo que permitía determinar espectros de diseño, fuerzas de diseño a todo lo largo de la ciudad, que eran un poco diferentes conforme uno se iba cambiando de sitio. Eso es lo más interesante. Tiene otras modificaciones, pero esta es la que me gustaría señalar, porque estas modificaciones de las normas de 2004, que eran optativas en esa norma, se volvieron ya obligatorias en la norma de 2017 o 2018. Entonces, hay algunas cosas nuevas, algunas cosas interesantes. Ahora, es obligatorio, entonces, ahorita voy a entrar más en detalle, determinar las fuerzas de diseño sitio por sitio, ahorita veremos cómo. Pero hay otros avances muy interesantes. Por ejemplo, desaparece por completo un método que se llamaba el método simplificado de análisis estructural, que era un método muy simple,
pues ya desaparece, ya no está permitido utilizar ese método simplificado y ahora pues se van a utilizar solo métodos más refinados. Y uno que es muy interesante y yo creo que también muy relevante para la comunidad de geofísica es que se hace obligatorio el uso de análisis paso a paso de edificios altos en la zona del lago. ¿Eso qué quiere decir? Que se tienen que analizar los edificios no con métodos espectrales, sino con acelerogramas. O sea, hay que ponerle en la base de los edificios acelerogramas que sean coherentes con el nivel de amenaza que está implícita en el reglamento. Este es un procedimiento muy avanzado, digamos, que exige ingeniería avanzada y se vuelve obligatorio para los edificios altos. Es un gran paso y es relevante para la comunidad geofísica y la comunidad de ingeniería sísmica porque se vuelve, o sea, hay entonces una demanda de ser capaces de generar acelerogramas realistas, coherentes con el peligro sísmico, que abre, digamos, un servicio muy interesante que nuestra comunidad puede dar a este proceso. Y también hay otras modificaciones, pero no las vamos a discutir aquí. Bueno, esto es un poco lo que yo ya decía, o sea, las normas se van a conocer como las normas del 2018 y oficialmente van a ser, digamos, entraron en vigor después del temblor del 19 de septiembre, pero en realidad estaban terminadas antes y entonces no se hicieron como consecuencia de la ocurrencia del sismo, ya estaban hechas y luego se les dio una revisada para ver, y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? El núcleo de la historia es que las normas se evaluaron a la luz de los movimientos del suelo que se registraron durante el temblor y se decidió no modificarlas. Es decir, se consideró que la capacidad, o sea, la manera en que se habían estimado implícitamente los niveles de aceleración en las normas era razonable y que no había razones para cambiar los espectros de diseño. Vamos a ver. Este es cómo va a funcionar ahora. Ya no hay en el reglamento tablas ni dibujos de espectros ni zonas. Lo que hay es una dirección web a la que uno se conecta, se da de alta, da su correo electrónico, etc. Y entonces identifica en un mapa de tipo Google Maps su sitio de interés, donde está su obra o donde va a querer, donde está su proyecto. Puede entrar ubicándolo en el mapa o puede poner las coordenadas geográficas y una vez que se ha localizado el sitio se aprieta el botón procesar y el sistema da los espectros de diseño para ese sitio en particular. Entonces hay varios espectros de diseño, no los aburro con detalles, hay espectros elásticos, inelásticos para diferentes utilidades, pero está el espectro de peligro uniforme también y pero en general la esencia es que estas son diferentes maneras de medir las fuerzas para las que se debe diseñar, ¿no? Entonces, uno que hemos estado viendo aquí es el espectro de diseño clásico, el azul oscuro. Es un espectro puro, digamos que no tiene reducciones de ninguna índole, es la representación pura, digamos, de las fuerzas de diseño. Y este espectro cambia mucho cuando uno se mueve de un lugar a otro de la ciudad. Hay lugares en donde se requieren fuerzas de diseño altísimas y hay lugares donde se requieren fuerzas de diseño mucho más bajas y eso pues, es coherente con los tamaños de aceleraciones que observamos durante los temblores. Entonces, hay también un proceso administrativo interesante. Una vez que uno está satisfecho con el sitio, etcétera, entonces genera un documento que tiene, seguramente va a cambiar, pero tiene este aspecto. Es un PDF que es inviolable, digamos, o en teoría es un PDF que no se puede falsificar. Y entonces dice, el señor Mario Ordaz generó este espectro en esta fecha para estas coordenadas que corresponden a este sitio y le dio este. Y este documento se tiene que anexar a la memoria de cálculo del edificio para que haya una cierta
un cierto control de auditoría de que los niveles de diseño son los que dice la reglamentación y no se, en teoría pues esto no se puede alterar. Es decir, si se altera este documento, se nota, no sé muy bien cómo, pero se nota. Y además el sistema que los emite guarda una copia para posibles compulsas, digamos, legales posteriores, ¿no? Entonces, así va a funcionar. Este sistema también tiene la posibilidad de generar acelerogramas. Entonces, si uno desea generar acelerogramas sintéticos para diseñar su edificio justamente ahí, pues le pone que sí y el sistema se tarda un ratito y luego después de 10, 15 minutos le manda un correo electrónico con los acelerogramas sintéticos. Pero la norma prevé también que si uno quiere generar los suyos, lo puede hacer siguiendo unos procedimientos, o sea, cumpliendo con ciertos requisitos. Eso está bastante interesante. Entonces, ahora lo que voy a mostrarles, un poco ya se los mostró Eduardo Reynoso, pero ahora vamos a pasar un poco más rápido, o tal vez nos detengamos en algunos. Les voy a mostrar diferentes tipos de espectros de diseño. El verde va a ser los espectros de diseño que había en 1976, es decir, los que estaban vigentes durante el temblor de 85. Luego les voy a mostrar en amarillo son los que estaban vigentes, son los de las normas de 2004, que estaban vigentes en 2017. Y luego los negros son los nuevos, son los de las normas nuevas, y en algunos casos espectros de temblores interesantes. Aquí está la estación CU, tenemos el temblor de 85, está muy por debajo de los requisitos de diseño, o sea, es un temblor que no debió haber producido ningún daño en la zona firme, como aconteció. Luego tenemos el del 19 de septiembre de 2017, que es más bajo en la zona de periodo largo, pero considerablemente más alto en la zona de periodo corto. Y entonces en esta zona, en la zona de aquí de CEU, pues demandó más a las estructuras bajas, mucho más que el temblor de 1985. Sin embargo, no se rebasaron los niveles de diseño tampoco. Aquí estamos en la estación Tacubaya, es algo parecido también, o sea, el movimiento registrado en 2007 es mucho más alto en periodo corto que el de 85, pero en todo caso por debajo de los niveles de diseño. Esta es la estación SST, los niveles se rebasaron en 1985, pero no los que preveían las normas de 2004 ni las vigentes. O sea, en la zona blanda, como lo hemos visto ya varias veces aquí, las demandas sobre los edificios fueron muy bajas en comparación con sus valores de diseño. Aquí tenemos una de las pocas estaciones donde sí se rebasaron los niveles de diseño previstos tanto en la norma de 2004 como en la actual. Fíjense que esta es una estación en Lomas Estrella. Esta era una estación temporal que estaba puesta por trabajos relacionados con la línea 12, si no me equivoco, creo que sí, no me equivoco. Entonces en esta zona sí hay se alcanza a rebasar ligeramente lo que prevén las normas, nada muy grave, digamos, no parece que este rebase en realidad signifique colapsos de estructuras, ni mucho menos, pero también quisiera que notaran que la forma del espectro no es muy diferente a las formas que prevén las normas, ¿no? O sea, la norma está más o menos siguiendo bien en amplitud y en forma los espectros registrados. Eso habla de que pues, hemos desarrollado una razonable capacidad para estimar las formas y los tamaños de los movimientos. Aquí tenemos en el edificio Plaza Córdoba, lo que registramos en 2017 está muy por debajo de los requisitos de diseño. Esto lo vamos a ver muy seguido en las estaciones de terreno blando. O sea, el temblor de 2017 no es el temblor de diseño para la zona del lago ni cerca, ¿no? Entonces, pues aquí hubo aceleraciones muy por debajo de las aceleraciones de diseño. Esta es la estación 84, de la que habló Eduardo, y de la que Reynoso, y de la que habló también Víctor.
aquí están los espectros que prevén las normas. Fíjense que preveían espectros muy altos ya. O sea, no es una novedad que esa estación tuviera aceleraciones altas. Es algo que habíamos observado desde los años 80 y que estaba reflejado en las normas. Fíjense cómo el nivel es más o menos razonable y la forma también, ¿no? Entonces, aquí, si recuerdan, uno de los componentes sí excedió, está muy por arriba, está como por acá en 1300, ¿no? Pero nosotros, como señalaba el doctor Reynoso, no usamos usamos una especie de promedio geométrico por la manera en que se aplican las fuerzas durante el proceso de diseño. Entonces, esta es la métrica, digamos, que nos interesa, y pues sí, aquí estuvimos cerca de los límites, pero en general creo que la estimación es bastante razonable. Aquí está la estación 30, muy por debajo también, pero fíjense que la forma es muy razonable. La estación 74, esta es la Fundación Barros Sierra, allá por el Colegio de México. También sin problemas. Aquí estamos en la estación 38, es una estación de terreno blando, muy por debajo de los requisitos de diseño. Esta es una estación en la delegación Coyoacán, JC es Jardín de Coyoacán, ¿o qué? Jardines de Coyoacán. Aquí sí estamos cerca, es una estación de 1 segundo de periodo, o sea, es una estación ya más bien llegando a la zona de transición. Entonces, efectivamente, ahí es donde tuvimos las demandas más grandes, pero estaban más o menos previstas por las normas, estamos más o menos bien. Esta es la estación 15, también una estación cerca de la zona de transición, grandes aceleraciones, pero no muy diferentes a las normas. Esta es una estación de suelo blando, muy blando. Ven los picos en 1 segundo, pero ese es como el tercer modo. El primer modo está por acá, en 4 segundos. Entonces es una estación de terreno blando. La norma prevé espectros muy anchos y pues vemos que efectivamente es razonable que sean muy anchos porque como los modos superiores pueden salir, pues tenemos que tener ordenadas de diseño altas tanto en la zona del primer modo como en la zona del segundo modo como en la del tercer modo. Esto es algo parecido a esta estación AL, también es una estación de suelo muy blando, vamos bien. La estación 24 ya es una estación más bien de transición, niveles altos pero por debajo de las normas. La estación, no sé qué, 08, me voy a ir un poquito más rápido. AU me parece que es autódromo, ¿no? Es la Magdalena Michuca, un sitio muy blando. Acá está el primer modo, espectro muy ancho, se ve bien. Otra estación es 46. Esta es una estación muy famosa, está en la colonia Buenos Aires, pero no es famosa por lo que ustedes piensan, sino por aceleraciones muy altas en esta estación sistemáticamente. En este caso no, porque por las razones que hemos dicho, ¿no? Es una estación en 2,5 segundos de periodo, donde el movimiento de entrada era más bien pobretón, ¿no? Segundo modo, aquí está. Luego tenemos la estación 45, 39, también muy por debajo en las estaciones blandas. 59, 18, es una estación de terreno firme. Es el Tepeyac, ¿verdad? El Cerro de la Estrella. Muy, muy bajita aceleración en el Cerro de la Estrella, en el mero cerro, o sea, no en los bordes del cerro, sino arriba. La estación 23, de terreno muy, muy blando, muy bajas aceleraciones. Estación 32, luego 05, 03, bueno, me voy más rápido. Esta es una estación de terreno firme también, que, digamos, rozó los niveles de diseño en esos periodos. Esta estación 56, también una estación famosa por aceleraciones muy altas, pero no en este caso. La estación 28 también esta parece ser que este sitio en realidad lo tenemos clasificado como de zona de lomas, pero debería ser ya de transición. Parece un problema de clasificación. Estación 78, la estación 80 también, una estación famosa por
amplificación. Estación 12, 16, esta es la estación 37, donde también ligeramente hay un rebase de la especificación de las normas. Esta no me acuerdo dónde está. Sí, también por Coyoacán, en zona de transición, o sea, andamos en un segundo de periodo. Estación 57, en fin, hay más o menos 100 estaciones o 110 estaciones que registraron el sismo, no las tengo todas, por fortuna dirán, porque ya están aburriendo. Aquí la 43, 33, en fin, más o menos vemos lo mismo. Esta es una estación de 2 segundos. Esta está curiosa, ¿no? Miren, con 3 picos muy raros. Estación 19, en fin, 34, todas estamos en general bien. 55. Y la última es la estación 6, también una estación de suelo bastante blando, muy por debajo. Y ustedes dirán, bueno, si esto estuvo tan abajo, ¿por qué tienen esto tan arriba? Deberían bajarlo, ¿para qué obligan a la gente a gastar dinero? No, como decía yo, como he dicho, este temblor no fue el temblor de diseño para estos sitios. El temblor de diseño para estos sitios es uno como el de 85, o uno que no hemos visto de la brecha de Guerrero, ¿no? Este temblor no demandó a estas zonas de la Ciudad de México, lo cual no quiere decir que otros, que vengan en el futuro de otro tipo, más energéticos acá, no lo vayan a demandar hasta este nivel, ¿no? Pues no, quién sabe, está raro, ¿no? En el caso del terreno firme de la Ciudad de México, hay un fenómeno que no he explicado. Se sabe desde hace mucho que el espectro de terreno firme está muy alto. O sea, ha sido ya tradicionalmente muy alto. Entonces, en algunos momentos en los comités de las normas, se ha llegado a pensar en bajarlo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a diseñar para... Pero la conclusión siempre ha sido que no, que está bien así. O sea, que aunque tenga periodos de retorno más grandes que el resto del valle, lo que vemos es que se hacen diseños que son seguros, el nivel de costo está ya aceptado por la sociedad, y entonces no importa que estemos usando espectros más altos que lo que indicaría, digamos, un cálculo crudo de periodos de retorno, ¿no? Me parece que es una decisión sensata. Y lo que hemos ido viendo a lo largo de la historia es que se han ido subiendo los coeficientes de una manera muy notable. O sea, en algunas zonas de la ciudad hoy tenemos coeficientes que son, tamaño de las fuerzas de diseño, que son casi el triple de las que teníamos o más del triple en 1985. Entonces, la tendencia general ha sido esa, a ir subiendo los requisitos de diseño, a pesar de que eso implica aumento de costo, pero aumento de la seguridad para las personas. Ahora, ya con esto termino. Yo creo que, o sea, el conocimiento del territorio, la caracterización de la amenaza es necesaria, pero eso no mitiga los riesgos. O sea, que seamos capaces de predecir los tamaños de los movimientos está muy bien, es útil, pero eso no mitiga los riesgos. Lo que mitiga los riesgos son acciones. La normatividad es aplicar la normatividad es nuestra mejor arma para reducir el riesgo, y entonces necesitamos tener, desde luego, normas que reflejen el estado del conocimiento, que sean sensatas y que se apliquen, ¿no? El ciclo entre investigación de investigación puesta en práctica, financiamiento, investigación, ha sido un ciclo bastante lento en nuestro país. Son ciclos como de 10 años, ¿no? Y yo creo que ese es un ciclo que deberíamos acelerar, o sea, deberíamos actualizar las normas en ciclos más cortos y, por tanto, llevar más rápido los resultados de la investigación a la práctica. Tenemos un grave problema de falta de uniformidad. O sea, hemos hablado aquí de las normas de la Ciudad de México, pero tendríamos que hablar de las normas de los otros 2.499 municipios, ¿no? Y quién sabe cómo estén. Hay
es muy heterogéneo. Obviamente no es lo mismo el desempeño de las estructuras de la Ciudad de México que el desempeño de las estructuras en Juchitán o en Jojutla, y ese es un problema que no es de la Ciudad de México, pero es un problema de nosotros también. Ahora parece, decía yo lo de la cuarta transformación con un poco de sorna, pero la verdad es que sí es cierto, parece que algo, me decía el otro día el doctor Alcocer, se está abriendo una posibilidad de pues como federalizar, digamos, la reglamentación de la construcción, que creo que sería un buen empujón en la dirección correcta. Es muy importante también, decía yo, en muchos lugares donde no hay capacidad para hacer normas, se adoptan las normas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, este también es un documento muy importante que hay que vigilar y a cuya construcción hay que contribuir en la medida que podamos, ¿no? Bueno, con esto termino. Este examen de las normas se hizo, da la impresión de que no hay necesidad de hacer cambios, así se dejaron, y la conclusión es que parece que desde este punto de vista estamos más o menos bien, ¿no? Pues gracias y por su atención. Bueno, muchas gracias. Gracias a Mario. Si hay alguna pregunta, Víctor. Puedes esperar a que te den el micrófono, porque como hay transmisión en vivo, para que escuchen. Gracias, Mario. De verdad, padrísimo. Yo aprendo mucho. Dos preguntas. Actualmente, ¿cómo verifica la autoridad que el espectro de diseño asociado a la cuadra donde se ejecutó el proyecto corresponde a la respuesta del edificio? ¿Qué tiene que proporcionar el que construye? ¿Qué información sobre la estructura para confrontar con dicho espectro? Bueno, como lo va a prever el nuevo procedimiento por internet, pues hay un documento que él tiene que anexar. En este momento, las consideraciones que haga el diseñador para determinar los espectros de diseño según el reglamento, las tiene que consignar en su memoria de cálculo. En su memoria de cálculo. Entonces, si utiliza el procedimiento del cuerpo principal de las normas de 2004, tiene que demostrar que está en la zona correcta. Y si utiliza el procedimiento optativo, tiene que demostrar que leyó bien el mapa de periodos que viene en la norma y que a partir de ese periodo determinó correctamente la forma espectral. Ok. Y la segunda es la evolución de la respuesta del valle conforme se extrae el agua, ¿no? Ya está bien documentada y conocida. La pregunta es, ¿se contempla en el reglamento vigente de 2018 esa proyección? Sí. Efectivamente, digamos, la progresiva, lo que está pasando al extraer agua es que el suelo se está rigidizando. Eso, digo, puede sonar muy feo, pero eso es bueno, ¿eh? O sea, no, digamos, si continuáramos con ese proceso, dentro de 200 años ya no habría zona del lago. Entonces no tendríamos este problema sísmico. Tal vez ya no habría habitantes, pero... Entonces, este proceso produce la rigidización del suelo, lo cual es en general bueno para el punto de vista de la respuesta sísmica, excepto que el paso de un suelo más blando a uno más rígido puede meter a ciertos edificios en el pico espectral, temporalmente. Y eso es malo. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una especie de estimación de cómo van a ir evolucionando los periodos del suelo, y hemos hecho cálculos para varias etapas de aquí al futuro, y hemos tomado la envolvente, ¿no? Esta es una cosa que seguramente va a haber que estar revisando constantemente, porque predecir cómo va a evolucionar la rigidización del suelo es muy difícil, porque depende
del régimen local de bombeo. O sea, depende de exactamente dónde estén los pozos. O sea, si de repente un pozo lo paran 10 años porque no han pagado la luz, entonces se va a detener la rigidización. Entonces es muy difícil de predecir. Entonces, ahorita hicimos una estimación de diferentes épocas de la evolución de la rigidización, pero es algo que habrá que estar revisando con mejores datos. Acá hay otra pregunta. Sí, gracias, Mario. Te hago una pregunta que ayer se discutió mucho en la reunión del SMIS, bueno, en un par de ocasiones, que el reglamento mexicano es más propositivo que restrictivo, a diferencia, por ejemplo, de algunos otros. Y la pregunta es, tú que has participado, ¿por qué no se prohíbe, por ejemplo, el uso de losas planas? Que sabemos se puede construir, y Mario, digo, lo demostró Eduardo, pero ¿por qué no se prohíbe construir con losas planas si es tan frágil? Es decir, que si hay un error de diseño, un error en proceso constructivo, o edificios asimétricos en ciertas zonas de la ciudad, ¿por qué no atreverse a hacerlo? Pues mira, yo, o sea, como que la doctrina que ha prevalecido en los comités de normas en los que me ha tocado participar, es que no se debe prohibir, sino que debe apelarse al buen juicio de los ingenieros y todo eso, ¿no? Y esa ha sido la doctrina dominante hasta el momento, ¿no? Yo, con el tiempo, me he ido convenciendo de que no está bien esa doctrina. O sea, con el tiempo me he ido convenciendo que hay ciertas cosas, esa por ejemplo, probablemente no prohibir por completo la losa plana, pero sí prohibir su utilización en zona sísmica, ¿no? Si no hay sismo, pues está todo dar, es un sistema muy, muy bueno. También seguramente prohibir la utilización de diseños de baja capacidad dúctil en las zonas sísmicas, ¿no? Que está permitido. Tú puedes hacer, si gustas, una estructura que no tenga capacidad sísmica dúctil en la Ciudad de México, en la zona blanda. Si quieres, lo puedes hacer. Pagas ciertos precios porque tienes que diseñar para fuerzas más grandes, pero lo puedes hacer, pero no tiene sentido. O sea, no debería estar permitido, debería haber una capacidad dúctil mínima y por debajo de la cual simplemente no se pudiera diseñar, ¿no? Entonces yo me he ido haciendo del tipo restrictivo. Yo ahorita en el comité de normas estoy como en 5º lugar de edad, ¿no? Entonces ya yo creo que cuando llegue yo a ser el más viejo, pues ya tendré chance, pero por lo pronto hay como otros 5 o 6 más veteranos, ¿eh? Y uno de ellos, que es el doctor Meli, pues cumple años el mismo día que yo, pues ¿cómo le voy a alegar, mano? Una última pregunta. Sí, Mario. Esa base de pregunta-comentario. Viendo los aspectos de diseño que mostraste que están contemplados en el reglamento de construcciones, pues vemos que pues está cubierto, ¿no?, la seguridad. Sin embargo, pues los daños que hubo, algunos catastróficos, pues yo creo que apuntan más hacia una cuestión de debilidad en cuanto a la calidad de la construcción que a una condición propiamente de diseño si se cumple con el reglamento. Entonces, yo creo que habría que ver en qué sentido estas condiciones de la calidad de la construcción pudieran sujetarse de mejor manera en el reglamento sin que fuera una condición en la cual la autoridad tuviera que ser juez y parte. No, tiene toda la razón. O sea, esta visión así de los espectros que no se rebasan es una visión un poco ideal porque eso para empezar aplica solo a los edificios nuevos y a los bien hechos, ¿no? Y la mayor parte de los edificios ni son nuevos ni están bien hechos. Entonces, tenemos 2 problemas, yo creo, ahí que son centrales, ¿no? El primero es la debilidad institucional para verificar el cumplimiento de las normas. O sea, poco más o menos, ahora hay esfuerzos para que eso cambie, pero
casi que la autoridad renunció a su obligación de verificar el cumplimiento, casi, ¿no? Ese es un problema muy grave. Si no lo resolvemos, pues un poco que da igual si las normas son grandes o chicas. Pero, y hay otro problema que yo pienso que explica mejor los daños de 2017, y es que las normas son obligatorias, no son retroactivas, excepto para los edificios del grupo A. O sea, los hospitales, escuelas sí son sujetos de aplicación retroactiva de las normas, pero las casas comunes y corrientes no. Entonces, de los 44 edificios que colapsaron en 2017, 43 eran pre-85. Entonces, pues, estaban diseñados con los espectritos verdes, o quizá con unos más chiquitos del 1942, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, debería hacerse retroactiva también, o sea, ya que pusimos estos espectros, todas las casas de la Ciudad de México deberían reforzarse para cumplir con los nuevos espectros. Pero no nos hemos puesto a pensar qué implica eso en términos económicos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? Hay 1 millón de edificios, o 4, sí, vamos a suponer que no haya que reforzar el 1.000.000, pero que tengamos que reforzar 300,000. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo organizamos el refuerzo? O sea, es un problema que está ahí, produce colapsos de edificios, pero que no sabemos bien cómo resolver. No es, ¿los paga el gobierno todo? ¿O cuánto nos vamos a tardar? A lo mejor nos vamos a tardar 30 años en hacerlo, puede ser. Pero esa es una cosa que está ahí pendiente. Entonces, probablemente muchos de los edificios que se cayeron en 2017 estaban bien, según las normas que le tocaban. Y entonces sus constructores, sus diseñadores, no son responsables legales, ¿no? Ese problema ahí lo tenemos y pues necesitamos creatividad para resolverlo. Bien, pues le agradecemos. Lado, perdón. Yo también quisiera decir esto, o sea, fueron 44 edificios los que colapsaron y de los daños graves han de haber sido 300, ¿no? Poco más o menos, ¿no? Pero hay más de 1 millón de edificios, ¿no? O sea, la tasa de falla de los edificios ante un temblor intenso, digamos, no fue tan, o sea, el desempeño no es un mal desempeño, ¿no? Digo, no debería haberse caído ni uno, es inaceptable, pero tampoco es que las normas hayan sido y la ingeniería han sido completamente ineficaces, ¿no? Bien, muchas gracias.